Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Tienen Buenos la, días. ¿tienen la presentación ahí a la vista? Sí, Ok, entonces vamos a empezar a ver esto el día de hoy. Por la pregunta que hicieron ayer al final de la clase, o sea, preguntaban, o más bien no preguntaban, o sea, ya les quedaba muy claro la diferencia entre eh, alucinación e ilusión. Entonces, pensé que sería conveniente empezar hoy con con el, con el tema de la percepción o la sensopercepción, pues ya que nos agarramos por ahí por las alucinaciones, y también porque tanto las alucinaciones, que son un fenómeno sensoperceptivo, como los delirios, que son un fenómeno del contenido del pensamiento, eh, son como el centro eh, de esta serie de conocimientos que luego se considera o se piensa que son los elementos más llamativos de esta cosa que en general luego todo mundo le dice locura, ¿no? O sea, regularmente se piensa el loco alucina y el loco delira o tiene ideas delirantes o piensa cosas raras. Entonces, bueno, acá en la clase pues de psiquiatría el término ese de locura pues queda como un remanente ahí histórico, ¿no? Porque bueno, ya estamos revisando o ya vimos la clasificación y entonces eso, a eso que la gente le ha llamado locura a lo largo del tiempo, pues acá el chiste es que nosotros sabemos que pues no es cierto, o sea, no todos son locos, pues. Eh, teniendo esta consideración de que pues no es lo mismo que una persona tenga esquizofrenia a que una persona tenga TOC o que una persona tenga un trastorno bipolar o que una persona tenga un cuadro del neurodesarrollo. Y entonces acá pues tratamos de nombrar de manera más específica ese conjunto de cosas a la que durante mucho tiempo se le denominó locura. Y bueno, en esta área de la sensopercepción, les decía, sensopercepción mejor, la podemos llamar porque son procesos que suceden de manera casi simultánea y que suceden en conjunción uno con el otro, es decir, las cosas se perciben porque antes se sintieron, pues, en este sentido fisiológico que luego ustedes revisaron en el primer año de su carrera. Y entonces no se trata nada más eh, de una función, sino que ahorita ya de entrada vemos dos que van pegadas, ¿no? Y le llamamos mejor sensopercepción, pero por otro lado nos encontramos con esta condición de la que hablábamos en días pasados, donde luego las funciones mentales como que se funden, porque si ustedes lo piensan un poquito, pues percepción también es darse cuenta de las cosas. Digo, igual que lo que decíamos de la memoria, ¿no? Digo, perdón, de la conciencia. ¿Okay? El sujeto consciente se da cuenta de las cosas, pero para darse cuenta de las cosas, pues luego las tiene que percibir, ¿no? Entonces, a pesar de que funcionan, eh,
simultáneamente las actividades mentales, pues luego consideramos también que no son iguales conciencia que percepción, ni tampoco percepción que pensamiento. Y sin embargo, la percepción, si buscan ustedes definiciones, se considera una forma superior de conocimiento. Es decir, es una manera también de ver las cosas. Entonces, sin más preámbulos, pues ponemos características, porque bueno, una definición sería como complicada, ¿no? Digo, una definición así precisa, pues sería difícil, pero a final de cuentas, a estas alturas, yo creo que todos ustedes ya saben a qué nos referimos cuando estamos hablando de percepción. Pero bueno, pues hay que tener en consideración que la percepción pues nos pone en contacto con el mundo y nos pone en contacto porque identifica y aprende, como dice ahí, datos concretos y manifiestos que se pueden medir, pues, en el aspecto sensorial. Luego, lo que ya no se puede medir tan fácil es el aspecto perceptivo de la sensopercepción. Digo, de hecho, incluso ni los estímulos sensoriales luego son tan fáciles de medir, pues hay que tener los instrumentos apropiados. Digo, por ejemplo, para poder medir la longitud de onda de una determinada iluminación que luego sentimos, o sea, que vemos y luego percibimos. Entonces, bueno, ahí las cosas se complican. Pero bueno, acá estamos hablando de psicopatología y en estos términos en los que estamos mencionando la percepción, pues también podemos decir que la propia percepción es una actividad cognitiva básica y a partir de ella pues, se van estructurando los siguientes niveles de funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces, si lo quieren poner ustedes también de forma más sofisticada, pues pueden decir que la percepción es un proceso constructivo complejo, o sea, requiere como diferentes etapas que luego no son tan sencillas y por otra parte depende de la participación del sujeto que percibe. Es decir, cada uno de nosotros cuando percibimos las cosas lo hacemos luego de forma activa, jugamos un papel en en la elaboración de nuestras propias percepciones y eso que nosotros le añadimos a la percepción, pues depende de nuestra historia, de las experiencias que hayamos tenido, depende por supuesto también de nuestro estado físico, pues eso es obvio, ¿verdad? Pues si estado físico, por ejemplo, podemos pensar en alguien que tenga un problema en el oído, ¿no? Si tiene un problema en el oído, a lo mejor va a tener dificultades para escuchar ya de entrada y si tiene dificultades para escuchar, luego va a ser difícil que interprete apropiadamente los estímulos que está recibiendo. Digo, por dar un ejemplo así muy chambón. Pero luego también la manera como percibimos las cosas depende de nuestro estado emocional y juntando todas esas cosas, pues ya luego interpretamos y damos forma a las sensaciones que recibimos en primera instancia. Ahora, ¿qué es lo que percibimos? Pues lo que percibimos son los objetos. Digo, así se le dice también. Les digo que luego hay algunas cosas que están involucradas ahí con términos sobre todo filosóficos que se han quedado en el campo, a falta de una forma más apropiada de llamar las cosas, pues bueno, los objetos los percibimos y ¿qué es un objeto? Según, creo que esto es igual del doctor Jaspers, un objeto es todo lo que está enfrente de nosotros. En este sentido de que se trata de todo lo que podemos captar, pensar, reconocer, ya sea real o irreal, evidente o abstracto,
Y entonces ese objeto lo vamos a actualizar en nuestra mente, ya sea como propiamente una percepción o como una representación, porque, digo, por una parte podemos percibir las cosas que están allá afuera y que tienen esas características, pero ya después de que percibimos las cosas, nos las podemos representar. Es decir, ustedes se pueden representar lo que se les antoje dentro de su contenido mental. Es decir, vaya, se pueden imaginar lo que ustedes quieran, cualquier objeto que se les ocurra. ¿Sí? Se pueden imaginar una pelota, nada más que eso es diferente de ver la pelota o de sentir un pelotazo, ¿verdad? Ahí la pelota no está, nomás se la están imaginando, y en la representación nos encontramos también esas características. En lugar de estar afuera, pues está dentro, está acá en la mente, ¿no? Y la representación que ustedes hagan, pues la pueden hacer en base a su voluntad. Digo, igual ahorita que les dije que se imaginaran la pelota, pues seguramente hubo gentes que, pues no se la quisieron imaginar, ¿verdad? Aunque yo me supongo que si me escucharon, que dije, imagínense una pelota, pues a lo mejor la mayoría sí, algo le apareció en la mente, ¿no? Digo, incluso a lo mejor hasta una persona les apareció en la mente, ¿no? Ah, es que me acordé de una novia que tenía yo. Bueno, digo, pero esa ya es una representación que cada quien hace de la pelota, ¿verdad? ¿Sí? En la percepción, la forma se mantiene. En la representación, pues puede haber cambios de forma, ¿no? Y esas serían pues las diferencias entre estas dos, entre estos dos términos, pues. ¿Eh? Ahora, esta sería como el resumen muy general y muy, digo, sí, muy resumen de los elementos que luego están integrados para constituir este sistema sensorial que ustedes, por supuesto, revisaron con todo detalle cuando llevaron su clase de fisiología, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente que tiene que haber una, un elemento ahí afuera que reciba las cosas, un receptor, llámenle ustedes conos o bastones o las terminaciones nerviosas libres o los receptores de estiramiento en los tendones o las células receptoras del oído en el oído interno, las células ciliadas, etcétera, o las células olfatorias, las que ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? Y luego ese estímulo pues se tiene que llevar hacia los centros de propiamente de recepción de los mismos arriba en el cerebro, que bueno, ese transmisor de los estímulos pues serían las diferentes vías nerviosas, los haces de axones, ¿no? Los tractos que luego llevan a final de cuentas la información al tálamo, al tálamo y luego la corteza cerebral y en ese lugar se elabora la información y entonces en ese momento nos encontramos con este fenómeno. Es decir, el sujeto procesa la información de manera que la hace consciente y en el momento en que ustedes se percatan de que están sintiendo algo, pues entonces ya lo están percibiendo. Ahora, eso puede pasar fisiológicamente, así como lo estamos describiendo de manera muy burda, pero luego hay que considerar que si se estimulan directamente ciertas áreas sensoriales en el cerebro, esa actividad se puede registrar como un potencial evocado y el sujeto puede experimentar estas sensaciones que en ese momento, pues propiamente ya serían percepciones, ¿verdad? Digo, si te dan un toque eléctrico en el área, no sé, visual, pues a lo mejor la persona lo puede experimentar como un destello de luz, ¿no? O lo puede experimentar como un flachazo,
o si le tocan el cerebro en el área, le dan una descarga en el área sensorial primaria, pues puede que tenga alguna sensación de tacto en el área correspondiente del cuerpo donde le estimularon acá arriba en el cerebro, ¿verdad? Pero allá en el dedo, pues no hubo ningún estímulo. Bueno, entonces, cosas básicas. Y luego, ¿de qué depende la configuración de lo que uno percibe? Pues depende de estas cosas, ¿no? O sea, vaya, a cada cosa que percibes le das también un significado en el tiempo y en el lugar, por un lado. Digo que luego también tiene que ver con la cuestión de la memoria, ¿no? A lo que percibes o lo que percibes también tiene una resonancia afectiva. La misma cosa puede resultar afectivamente significativa para algunas gentes o no, o puede resultar neutra, ¿no? ¿Okay? Pero luego las percepciones generalmente están ligadas con nuestro sistema emocional, pues, ¿no? ¿Okay? Y ciertos estímulos pueden luego resultar para la persona alegres o tristes, ¿no? Dependiendo de cómo ande cada quien. Y también lo que se percibe, pues se va a modificar por las influencias personales en la familia, por ejemplo, o en las cuestiones socioculturales o religiosas de la persona. Todo eso, incluyendo, como ya mencionamos, nuestro ánimo, todo eso le dan la configuración que luego experimentamos terminalmente a los estímulos que luego recibimos, ¿verdad? Entonces, no echando más rollo sobre cosas tan abstrusas, pues hablaremos de los trastornos de la percepción. ¿Sí? ¿Qué ven ahí en la imagen? Alguien dígame qué ve. La banda. Es un campo de lavanda, ¿no? Un árbol. De la banda del recodo. No, la flor de la banda. Ah, bueno. Ok. Entonces, sí, pues más o menos vimos lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo percibieron ustedes como tal, pero realmente, pues es una figura que está ahí en la pantalla, ¿verdad? Digo, es una serie de, ¿qué serán? Píxeles organizados, no sé, o no sé si serán píxeles, pero bueno, organizados de tal manera que más o menos todos pensamos, pues que es un campo de lavanda, probablemente, ¿verdad? Y luego cada quien ya le puede poner de su cosecha, pero bueno, preguntaban ayer que si alucinación entonces es esto, ilusión entonces es esto, pues sí, estaban bien en lo que dijeron. Una alucinación es una percepción sin objeto, una ilusión es un engaño sensorial. Y entonces nos vamos a extender un poquillo sobre los síntomas de la sensopercepción y empezamos con los referentes al fallo orgánico, o sea, es esto que decíamos ahorita, cómo percibimos las cosas o cómo le hacemos o qué factores tienen que ver. Decíamos aquí, esto de la percepción es un proceso constructivo complejo que depende en alguna medida de nuestro estado físico y hay veces que el estado físico no está tan bien y entonces la persona en el aspecto sensoperceptivo, si tiene un fallo orgánico, el estado físico a lo mejor no está tan bien y entonces hay gentes que, por ejemplo, digo, si tienen un ¿qué diremos? Una masa tumoral en el trayecto
del nervio óptico, pues a lo mejor la persona va a tener amaurosis, ¿no? O si es diabético y no le está llegando suficiente oxígeno a las celulitas de la retina, pues luego se van a necrosar y entonces la persona va a quedar con ceguera. Nada más que, digo, este es un ejemplo de un estado físico particular, pues bueno, la retina ya abanicó, y entonces, o el nervio óptico, o si quieren, las áreas occipitales que están encargadas del procesamiento de la visión, tuvieron una hipoxia y hubo necrosis en el óvulo occipital, y entonces pues el resultado es que a final de cuentas la persona va a quedarse con ceguera, ¿no? Pero si lo queremos decir de manera médica, pues la persona tiene amaurosis, ¿verdad? Y así con todas las otras variedades de alteraciones en la percepción de las cosas cuando son causadas por un fallo orgánico. La persona puede no oír o puede oír poquito, y entonces, bueno, los síntomas se llaman anacusia o hipoacusia. Puede que la persona no tenga capacidad olfativa u olfatoria, y entonces, pues el síntoma se llama anosmia. Digo, anosmia, pues puedes tener anosmia, pues porque tienes una rinitis, ¿no? Una rinitis alérgica y la persona es incapaz de oler, bueno, tiene una alteración perceptiva. Y digo que empieza desde la cuestión sensorial. O tiene ageusia, pues a lo mejor se contagió de coronavirus, ¿verdad? Las cosas no le saben, pues bueno. Igual con los otros receptores, y tienes dificultades con las sensaciones periféricas, si no sientes las cosas, pues entonces el síntoma se va a llamar anestesia, ¿no? O si sientes menos, hipoestesia, o si sientes de más, hiperestesia, o si sientes cosas raras, pues el fenómeno se llama parestesia, ¿verdad? Parestesia como la que sucede cuando te quedas sentado en una posición donde estás medio incómodo y luego al rato la gente dice, ah, pues que se me durmió la pierna, ¿no? Bueno, eso sería así por una cosa muy física, pero aquí de una vez lo metemos en este momento. Es muy frecuente, por ejemplo, en el caso de las gentes que tienen ataques de pánico, y de hecho es uno de los criterios que está incluido en el diagnóstico. La persona se queja de parestesias. Eh, Me empezaron a hormiguear las manos, me empezaron a hormiguear los pies. A lo mejor eso tiene que ver también con una cosa física, porque luego acuérdense que durante el episodio de ansiedad, luego como la gente como respirar muy rápido, ¿no? Entonces empiezan a respirar muy rápido y hay cambios ahí en el equilibrio ácido-base, y entonces a lo mejor eso tiene que ver con la presentación de las parestesias, aunque en algunas ocasiones puede ser simplemente por la sugestión, ¿verdad? De que le dijeron que se le dormían las piernas y entonces la persona empieza a sentir que se le duermen, pero bueno, entonces las alteraciones pueden ser por fallo orgánico. En ocasiones nos vamos a encontrar esta variedad de alteración que se llama agnosia, que aquí el asunto es no tanto que la persona no experimente las sensaciones. Aquí la persona sí tiene regularmente capacidad sensorial, nada más que aunque sí siente, no reconoce lo que está sintiendo. Y entonces esto es lo que dice exactamente ahí. Las impresiones sensoriales no se conectan con el material de memoria que ya la persona había adquirido anteriormente, y entonces el trastorno se describe o lo conocemos como agnosia. Y entonces hay diferentes tipos, como esta, la agnosia óptica o agnosia visual, donde la persona sí ve la cosa, sí ve el objeto,
Nada más que el asunto acá es que no lo puede reconocer, ¿verdad? Y pudiera ser que el sujeto no reconozca propiamente objetos, o que no reconozca colores, o que no reconozca signos gráficos o números, que bueno, también son signos gráficos, ¿verdad? Y entonces, regularmente las lesiones están ahí en las áreas occipitales, sobre todo, ¿verdad? Donde regularmente se encuentran los sectores de corteza cerebral que luego se encargan de procesar la información visual propiamente, ¿no? Entonces, bueno, esa sería agnosia visual o agnosia óptica, ¿eh? Pero también hay agnosia acústica. En la otra que dijimos, el sujeto sí ve, pero no reconoce lo que ve. Aquí generalmente el sujeto sí oye, pero no reconoce lo que oye. Y puede ser tanto que no reconozca el significado de las palabras o que no reconozca, por ejemplo, ciertos ruidos o ciertas melodías, y entonces el nombre también se lo podemos poner un poquito diferente. Si no reconoce palabras, a pesar de que las escucha, entonces a esa variedad de agnosia acústica se le llama afasia sensorial. Y entonces fíjense, aquí se cumple de nuevo esto que decíamos de cómo se funden unas funciones con otras, ¿no? Porque luego las afasias están descritas propiamente como trastornos del lenguaje, ¿ve? Y, o sea, cómo estamos juntando la percepción ya más bien con el lenguaje. Y entonces, bueno, acá la situación es que se trata de un problema que podemos considerar perceptivo, pues. La persona escucha, pero no puede interpretar lo que escucha, no lo puede interpretar adecuadamente, pues. Y en ese caso estamos hablando entonces de un sujeto que tiene también un trastorno del lenguaje, es decir, el sujeto es incapaz de comprender lo que se le dice y en ese sentido tiene un trastorno del lenguaje secundario, generalmente una lesión cerebral. Ahora, esa variedad de afasia se conoce como afasia sensorial, que luego es también a la que le dicen afasia de Wernicke, ¿sí? Y generalmente estas cuestiones de oír, pero no reconocer lo que se oye, están relacionadas con lesiones del lóbulo temporal, que bueno, pues es más o menos el área donde se encuentran los sectores también corticales relacionados con la interpretación de los estímulos auditivos. ¿Eh? Entonces, esa fue la agnosia acústica. Y también hay agnosias en cuanto a otras modalidades sensoperceptivas, como esta de la estereoagnosia, que sería propiamente una variedad de agnosia táctil. La persona no puede reconocer las cosas con el tacto, o puede ser esta otra variedad, que sería una variedad también como de agnosia visual, la prosopagnosia, que es tal cual una agnosia de las fisonomías, o sea, es una persona que a pesar de que no está ciega, o sea, no tiene amaurosis, pues, no puede reconocer los rostros familiares. Y entonces a eso se le llama tal cual prosopagnosia. O puede ser que la persona tenga incapacidad para reconocer ciertas partes de su cuerpo, como en la autotopoagnosia, o en la agnosia digital, o en la agnosia derecha-izquierda. ¿Sí? Entonces son variedades de estos síntomas conocidos pues como agnosias, nada más que, digo, en este caso, todos estos que hemos visto regularmente son síntomas neurológicos, ¿no? Digo, se asocian frecuentemente con lesiones cerebrales, pues, ¿no? Ahora, seguimos viendo estas variedades de alteraciones en la percepción. Vamos a ver esto que son anomalías de la percepción, y entre estas anomalías de la percepción nos encontramos las distorsiones de los objetos, donde tal cual los objetos se perciben
de forma distorsionada, como el nombre lo indica, ¿no? Y entonces puede haber un cambio tanto en la intensidad como en la cualidad, como en la forma espacial o la integración de los objetos. Y acá están los nombres de los síntomas particularmente, ¿no? Las hipo o hiperestesias por disminución o aumento de la intensidad de la, de la sensopercepción, ¿no? Y se pueden presentar estas cosas donde los objetos se ven más o menos vivaces, nítidos o cromáticos en los cuadros que ponemos aquí como ejemplo, ¿no? Digo, aquí también como que es lógico pensar, o sea, no va a haber igual las cosas o la percepción que luego tiene una persona que está en un cuadro depresivo o que tiene un cuadro de ansiedad, cuando está sufriendo la ansiedad, no ve igual las cosas que alguien que anda en un episodio maníaco o hipomaníaco, ¿no? O igual, no vas a ver igual las cosas si andas intoxicado con LSD o con peyote, ¿no? Las vas a ver diferentes y entonces a lo mejor alguien que se aventó un licuado de peyote, pues va a ver la realidad así más vívida, más cromática, más bonita, ¿no? Y digo, puede ser bonita, pero para algunas personas le puede resultar fea y entonces esa experiencia de cambio en la intensidad de la sensopercepción, pues digo, aquí dice aumento, pero ese aumento para algunas gentes puede ser desagradable, ¿no? Digo, el hecho de que percibas las cosas con mayor intensidad, pues a lo mejor para algunas personas puede ser positivo, pero para otras gentes puede ser como más desagradable, ¿no? Y por otro lado, decíamos, a lo mejor si el sujeto está deprimido, pues todo lo ve como más oscuro, menos vivaz, menos nítido, menos claro. ¿Eh? Entonces, bueno, esas serían alteraciones cuantitativas de la percepción, ¿no? Y bueno, acá están los ejemplos que ya mencionamos. Y acá también unos síntomas ahí, también en el área de la psicopatología que ustedes pudieran a lo mejor no haber oído en otro momento y que están bonitos como para pregunta de examen también, ¿no? Es decir, se trata de una vivencia ansiosa que predomina sobre el dolor franco, ¿sí? Esa se llama hiperalgesia timógena, ¿no? Donde el sujeto le da al dolor una dimensión psicopatológica, o sea, vaya, es esto que dice ahí, la ansiedad es más que el dolor, o sea, son estos que, que todavía no los inyectan y ya están llorando, ¿ah? O ya están diciendo, ay, espérate, es que me duele mucho y que no, pues que nomás es un puro algodoncito con alcohol, es decir, ya está tan ansioso que ya está sintiendo dolor antes de que realmente se produzca el estímulo, ¿no? O en este otro caso, por ejemplo, donde todas las sensaciones se registran de forma hipervalorada, ¿no? Y que luego se conoce como oxiestesia, ¿verdad? Que claro, digo, no son característicos de un cuadro particular, más bien tendrían que ver con el tipo de personalidad y con la experiencia vital luego de cada quien. Hay quienes luego así responden ante las cosas, ¿no? Pero igual que hay quienes registran de forma hipervalorada las sensaciones y entonces dice uno, pues esta persona tiene este síntoma que se llama oxiestesia, pues hay personas como que al contrario, ¿no? Como que son estoicas, como que están en el infierno propiamente en cuanto a que se ve que traen una situación que causa mucho dolor y tú lo ves al cuate como impasible, ¿no? Como que no le está pasando nada, como que se aguantan, pues. Entonces hay para los dos lados. Entonces, estas son otras variedades que hay que tener también en mente.
¿sí? Y a lo mejor nos detenemos un poquito a describir esa onda de la desrealización, porque eso es frecuente acá en psicopatología. O sea, ese fenómeno de desrealización se lo van a encontrar ustedes casi que en todos lados cuando hay alteraciones del funcionamiento mental y afectivo. O sea, los pacientes deprimidos les pueden decir que tienen ese síntoma, que bueno, desrealización se refiere a que el mundo te parece extraño. O sea, como que el ambiente se me hace como raro, como que las cosas están diferentes, como que han cambiado, como que como que se me hace todo esto muy, pues así, diferente, ¿verdad? Como que, ah, caray. Y ese tipo de cosas te las dice alguien que está deprimido. Igual te la va a decir alguien que tiene un ataque de pánico o que tuvo un ataque de pánico. Todo el alrededor se me empezó a hacer extraño, como que estaba en un ambiente muy raro. Igual te lo puede, luego lo puedes detectar luego en un paciente con esquizofrenia, igual o más, a veces en pacientes que tienen trastornos disociativos. Pues de hecho hay un trastorno disociativo que decíamos se llama trastorno de despersonalización, y generalmente la despersonalización, donde el sujeto es el que se siente raro, también siente que el ambiente es extraño y raro y cambiado y fantasmagórico y gacho. Entonces, te lo puedes encontrar en múltiples cuadros, como por ejemplo en los trastornos de estrés postraumático y en el estrés agudo, ¿sí? En los diferentes cuadros disociativos. A lo mejor te lo van a referir igual las gentes que tienen trastorno histriónico de la personalidad, ¿sí? Entonces, es un fenómeno, vaya, como muy ubicuo esto de la desrealización. Y la desrealización, junto con esta sensación de cercanía o de distancia extremas, ¿no? Y el supuesto reconocimiento son alteraciones cualitativas de la percepción, ¿verdad? Esto, digo, a veces esto de la sensación de proximidad insólita o exagerada, pues en mucha gente se da, por ejemplo, cuando se le acercan otras personas, ¿no? Digo, cuando alguien se siente mal, como que en ocasiones, como que no le cae muy bien que se le acerquen otras gentes, ¿no? Entonces, en muchos casos de personas con problemas psiquiátricos, el hecho de que otra gente se le acerque, como que lo experimenta de manera exagerada, ¿no? Oye, más bien como que, oye, no te acerques tanto, ¿no? Aunque claro, digo, también puede ser, una impresión real que en ocasiones sí tenga la persona, ¿no? Porque luego hay quienes sí son, muy encimosos o muy pegajosos. Pero bueno, se pueden experimentar estas cosas como alteraciones cualitativas. Y cuando es una alteración, pues tú dices, no, pues que realmente no se le acercó tanto. Pero el otro sentía que lo tenía ahí pegado al otro sujeto, ¿no? O igual cuando se trata de distancias, ¿verdad? Y andas en cierta situación anímica o tienes cierta condición particular en ese momento, pues a lo mejor te dicen, oye, vete por las tortillas. Y dices, híjole, hasta la tortillería, cabrón, está re lejos. Y digo, está ahí a 3 cuadras, ¿verdad? A lo mejor no es tanto, pero ya dependiendo de cómo andes, pues vas a experimentar la distancia como si fueran 10 kilómetros, ¿no? Y luego también el fenómeno del supuesto reconocimiento, pues bueno, luego tampoco es tan raro, pero se presenta luego esto de que luego confundes a las personas, ¿no? De que piensas que una es otra. A lo mejor sí se parecen, a lo mejor no, pero muchas veces también depende de tu propia vivencia previa, ¿no? A lo mejor andas realmente queriendo ver a esa persona y entonces resulta de que la ves en todos lados o te imaginas que la vas a ver en todos lados. O a lo mejor tienes miedo de encontrarte con esa persona en particular
Y entonces también como que la andas identificando por todas partes, ¿sí? Bueno, eso, alteraciones cualitativas, pues. O también pueden ser estas distorsiones o anomalías de la percepción, alteraciones de forma y tamaño. Fíjense, de todas estas, ninguna es una alucinación, ¿verdad? Todas más o menos como que parecen variedades de ilusiones. A lo mejor no son propiamente ilusiones, o más bien, en el sentido teórico estricto, pues no son propiamente ilusiones, pero parecen, ¿verdad? Y entonces la percepción se puede modificar aquí también en esta variedad, refiriéndose a la forma y al tamaño, y en ese caso se le conoce como metamorfopsia, ¿sí? Que es como el tipo de cosas que luego, le repito, se puede poner en un examen, ¿verdad? Se trata de una anomalía de la percepción en donde hay alteraciones en forma y tamaño. Y entonces la respuesta es metamorfopsia, ¿verdad? Que se puede referir tanto a los objetos externos o se puede referir a uno mismo. Es decir, la persona puede ver los objetos cambiados de forma o de tamaño, más grandotes, más chiquitos, ¿sí? Pero también puede ver partes de su cuerpo mayores o menores, y a eso se le llamaría metamorfopsia, ¿no? ¿Sí? Y bueno, están estas cosas de las alteraciones en la integración que luego estas cosas se ven también o están descritas particularmente cuando la gente usa sobre todo alucinógenos, ¿no? Que si LSD, que si peyote o que si, ¿cómo se llama la otra? Hongos, pues, alucinógenos, ¿sí? Que son pues los alucinógenos clásicos, ¿verdad? Y entonces el sujeto puede percibir los objetos como partidos en pedazos, fragmentados los objetos, que puede ser esta fragmentación nomás en la forma, y entonces el síntoma se llama morfólisis, o puede encontrarse disociado el color de la forma, y entonces el síntoma se va a llamar metacromía, ¿sí? Por el otro lado, el opuesto es la sinestesia, donde el sujeto funde diferentes cualidades sensoriales del objeto en una sola experiencia, o asocia anormalmente las sensaciones, ¿no? Es decir, gentes que, por ejemplo, huelen los colores, ¿no? Ven un cuadro, una pintura y entonces dicen que huele a tal cosa y el color huele a tal aroma o cosas por el estilo. Claro, les decía, en la situación patológica, pues luego son cosas que refieren gentes que utilizaron drogas, sobre todo alucinógenos, pero luego pues pudiera encontrarse en sujetos con esquizofrenia, ¿sí? Y luego te encuentras gentes que a lo mejor realmente no tienen otra cosa más grave, pero que luego se viven las experiencias así, en este sentido, ¿eh? Digo, a lo mejor tienen alguna, alguna variedad de cableado diferente en sus áreas sensoriales o en sus áreas de asociación en el cerebro, pero luego no resulta tampoco muy extraño que haya personas que por otro lado no tienen un trastorno mental en particular, pero que luego te comentan ocasionalmente este tipo de fenómenos de escisión o sinestesia, ¿sí? Y aquí, bueno, nada más mencionar que escisión, aquí lo estamos mencionando como un síntoma de la percepción. Nada más que en otro sentido diferente, luego ustedes se van a encontrar por ahí, sobre todo si se ponen a leer sobre ciertas cosas como el trastorno limítrofe de la personalidad, que las personas con trastorno límite utilizan frecuentemente un mecanismo psicológico
que se denomina escisión. Nada más que eso es algo diferente a este fenómeno perceptivo particular que estamos refiriendo acá, pero son sinónimos, o sea, se llaman igual, ¿sí? El mecanismo de defensa de la persona limítrofe luego se conoce como escisión, pero luego fíjense que también las gentes limítrofes relatan este tipo de cosas. Pueden tener tanto escisión como mecanismo psicológico de defensa y luego manifestar escisión como un trastorno particular o un síntoma particular de la sensopercepción. Pero bueno, yo creo que ahí le dejamos por hoy. A menos de que tengan alguna pregunta ahorita sobre esto que hemos estado revisando. Que todavía no vemos alucinaciones, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, digo, todavía no alucinamos, pero si tienen alguna pregunta, ahorita hay chance. Creo que no. Parece que no, ¿verdad? Bueno, entonces, me dijeron en el otro grupo que el lunes no tenemos sesión. No, es inhábil. Bueno, entonces, que disfruten su fin de semana largo. Nos vemos el martes, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Ándeles pues. Gracias. Muchas Igualmente, gracias. Doc. Gracias. Hasta el martes, doctor. Gracias. Gracias.